Muy buenas noches. Hemos trabajado lo que es los músculos de la mano parte anterior. Este trabajo fue realizado por Rea Solórzano Catherine, Reques Sánchez Diana, Rivera Cruz Alina, Ortega Yamuñeque Yacirce, Oyola Ángeles Dayana y Salazar Pérez Chirle. Para empezar, vamos a tener en la región posterior a los músculos de la zona tenar y la de la zona hipotenar. Los músculos de la zona tenar van a estar conformados por lo que son el aductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar. El oponente del pulgar es un músculo mayor y se sitúa en la profundidad de los otros dos. Se origina en el tubérculo del trapecio y en el retináculo flexor adyacente. Se inserta en toda la longitud del margen lateral del primer metacarpiano y en la superficie palmar lateral a este. El oponente del pulgar rota y flexiona el primer metacarpiano sobre el trapecio de manera que se sitúa en la yema del pulgar enfrente de los otros dedos. Tenemos a lo que es el abductor corto del pulgar. Este músculo se ubica sobre el oponente del pulgar y es proximal al músculo flexor corto del pulgar. Se origina en los tubérculos del escafoides y del trapecio y en las zonas adyacentes del retináculo flexor y se inserta en la cara lateral de la base del falange proximal del pulgar y en el capuchón extensor. El abductor corto del pulgar abduce el dedo principalmente en la articulación metacarpofalángica. Este movimiento es más evidente cuando el pulgar se encuentra en abducción máxima y el falange proximal se separa en un eje longitudinal, el primer metacarpiano. Por último, en la zona tenar vamos a tener lo que es el músculo flexor corto del pulgar, que se sitúa distal al abductor corto del pulgar y se va a originar principalmente en el tubérculo del trapecio y en el retináculo flexor adyacente, pero también puede tener inserciones más profundas en otros huesos del carpo y en los ligamentos asociados. Se inserta en la cara lateral de la base del falange proximal del pulgar y su tendón suele contener un hueso sesamoideo, que lo tenemos por aquí. Para terminar con lo que es los músculos de la parte anterior, siguiendo vamos a tener lo que es la zona hipotenar, que va a estar compuesta por tres músculos: el oponente del meñique, aductor del meñique y el flexor corto del meñique. La zona hipotenar va a estar situada en la zona medial de la palma, en base del dedo meñique. En primer lugar tenemos a lo que es el oponente del meñique, que va a estar situado en profundidad a los otros dos músculos. Se va a originar en el gancho del hueso ganchoso y en la zona adyacente al retináculo flexor, y se va a insertarlo en lo que sería el borde medial de la superficie palmar del quinto metacarpiano, por aquí. Vamos a tener también lo que es el aductor del meñique, que se va a situar sobre el oponente del meñique. El aductor se va a originar en el hueso pisiforme, en el ligamento pisiganchoso y en el tendón flexor cubital del carpo. Se va a insertar en la cara medial de la base de la falange proximal del meñique y en el capuchón extensor. Por último vamos a tener a lo que sería el flexor corto del meñique. Es un músculo lateral al aductor del meñique y se va a originar en el hueso ganchoso, en su gancho, y en la zona adyacente del retináculo flexor. Se va a insertar junto con el músculo abductor del meñique en la cara medial de la base del falange proximal del meñique, por aquí. El músculo flexor corto va a ser el que flexiona la articulación metacarpofalángica.
Para continuar con nuestra presentación, vamos a seguir con lo que es los tendones extensores de la mano. Podemos observar el tendón de aquí, que va a ser el extensor cubital del carpo. El segundo, que es el extensor del dedo meñique. Vamos a tener a los 4 tendones que son extensores de los dedos, que van a pertenecer a los tendones que van a pasar por el túnel del carpo. Vamos a tener a lo que es el extensor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar y al abductor largo del pulgar. Los tendones extensores van a ser los que dirigen a la mano por la superficie medial, lateral y posterior de la muñeca en 6 compartimientos. Como los podemos ver, son 6. Los tendones extensores van a estar limitados por una vaina sinovial. Los tendones extensores del dedo. También vamos a tener a la estructura que se estaría formando lo que es la tabaquera anatómica, que va a estar formada por los tendones extensores que van a dirigir al pulgar. Que van a dirigir al pulgar. El borde lateral está formado por los tendones del aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El borde medial está constituido por el tendón extensor largo del pulgar. El suelo lo forman el hueso escafoides, el trapecio y los extremos distales de los tendones del extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Lectores no he encontrado, chicos. Solo hay extensores. Para terminar, vamos a tener a lo que serían los tendones flexores de la mano. Vamos a tener a lo que es el flexor radial, el flexor largo del pulgar. Vamos a tener a estos 3 tendones que son los tendones del flexor profundo de los dedos. Y aquí vamos a tener a los tendones del flexor superficial de los dedos.